Bienvenidos a Rumbo a Jerusalén, un estudio profundo de la lección de escuela sabática con el profesor Luis Enrique López. Lección número 6 para el 9 de mayo del 2020. ¿Por qué se necesita interpretación? ¿Por qué se necesita interpretación de la Sagrada Escritura? Lección 6 para el 9 de mayo. Siempre he tratado de algunas lecciones anteriores leerle del Camino a Cristo, qué hacer con la duda, en esta compaginación 164. Dios quiere que aún en esta vida las verdades de su palabra se vayan revelando de continuo a su pueblo. Y hay solamente un modo por el cual se obtiene este conocimiento, esta revelación de continuo. No podemos llegar a entender la palabra de Dios sino mediante la iluminación del Espíritu Santo, por el cual fue revelada. 1 Corintios 2:11 dice: asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Mire lo potente del Espíritu Santo. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. 1 Corintios 2:10. El Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios, las profundidades de Dios, y sigue diciendo: y la promesa del Salvador a sus discípulos fue, oiga tan bonito esto, Juan 16, 13, 14, cuando venga el Espíritu de la verdad, la esencia de la verdad, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad, porque tomará de lo mío, tomará de lo de Dios, de Jesús, y se lo dará a conocer a ustedes. El Espíritu nos va a guiar, el Espíritu nos va a revelar las cosas sagradas. Tomará de Jesús y nos lo dará a conocer a nosotros. Esta es la base para entender, para comprender. Si no hay Espíritu Santo, Él es el que directamente, Él la reveló y Él mismo te la va a revelar a ti y a mí, inspirándote por medio de un pastor, un sacerdote, de alguien que lee la Sagrada Escritura. Pero el Espíritu es el que va a dar el toque final de la verdadera interpretación de esa palabra revelada. Vamos a estudiar entonces por qué se necesita la interpretación de la Sagrada Escritura. En la introducción, versículo de memoria dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe. Yo he publicado, mira, algunos videos ahí en el link Rumbo a Jerusalén. Pues puede poner PDF profesor Luis Enrique López, y allí hay unos videos que he publicado, dos acerca de la situación del coronavirus y dos más en cuanto a la confianza en Dios, en cuanto a la fe en Dios. El último fue en cuanto a la fe en Dios, la fe mueve montaña, tiene el título del video, para no profundizar mucho aquí pues. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que tener fe, y fe, por ejemplo, lo que estaba leyendo ahorita. ¿Cómo? ¿Por qué se necesita la interpretación? Dice, leer la Biblia también significa interpretar la Biblia. Pero, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué principios utilizamos? Por ejemplo, ¿cómo abordamos los diferentes tipos de escrituras que encontramos? El pasaje que estamos leyendo es una parábola, es un sueño profético, simbólico, un relato histórico. Esto implica una interpretación en sí. Saber qué estamos leyendo. Una parábola, una metáfora, una profecía, un relato histórico. Distinguir una y otra cosa es importante hacerlo. A veces, dice la revelación, algunos utilizan la Biblia como un oráculo divino. Simplemente abren la Biblia al azar para buscar un versículo bíblico y esperan que les sirva de guía. A veces la gente, bueno, vamos a abrir la Biblia aquí, vamos a ver qué sale. Ay, mira lo que me salió. Por ejemplo, aquí ahorita en Venezuela y quizás en otros países, si le sale un pelito aquí, pues es una cosa de Dios. Agarra ese pelito, lo pone a hervir, eso mire, sirve para el coronavirus. Son, hermano, esas son cosas que así no se estudia la Biblia. Un pelito, ¿cuántas veces ustedes hablan la Biblia y se puede quedar un pelo que hay allí? Pero entonces la gente por internet, las redes sociales, mire que el pelito y la cosa, eso cura. No, hermano, esas son supercherías. Eso es de la sabiduría a veces del pueblo, pero demasiada
demasiado rústica, arcaica, o sea, eso no tiene ningún fundamento. Pero hay gente que es así, abrir la Biblia, ve que te sale. Ahí está el consejo de Dios. No. Esto no es al azar, esto no es un oráculo aquí, una cosa allí misteriosa que te va a... Entonces, ¿cómo vale la pena saber interpretar? Y cuando decimos interpretar, es que usted entienda qué está leyendo, qué estamos leyendo, una parábola, una profecía apocalíptica, una profecía condicional. Estamos leyendo ¿qué? Una metáfora, una narración histórica allí de la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? El texto es literal. Ese texto se lee en otra parte para complementar lo que estamos leyendo aquí. Tenemos que saber. Y por eso la misma Biblia nos da las pautas para este asunto. Aquí coloca un ejemplo que pareciera como absurdo. Pues. Por ejemplo, cuando un esposo dejó a su esposa por otra mujer, la esposa obtuvo una gran seguridad al encontrar el siguiente versículo. La esposa se contentó con esto. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ella estaba convencida sobre la base de ese versículo de que la aventura de su esposo no duraría, porque Dios iba a poner enemistad entre él y su mujer y se iban a separar. Aplicando ese texto a su vida personal. No, hay que saber el contexto, hay que saber leerla, entenderla por relación del espíritu, que Dios pone en un hombre y una mujer. Mira, estás leyendo esto, pero para comprender la profundidad, el verdadero significado, el Espíritu Santo te da el toque en tu mente y en mi mente. Mire cómo esta señora desvió completamente el versículo, la primera profecía bíblica, Génesis 3:15, hablando de Satanás y la simiente de Dios, que es Jesucristo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dicen a Adán, refiriéndose a la serpiente. Va a haber una enemistad, Dios va a poner una enemistad entre la serpiente y los seres humanos. Esa enemistad la va a poner en tu corazón y en mi corazón. La enemistad hacia el pecado, hacia Satanás, no nace de nosotros. Es Dios quien pone esa enemistad en tu corazón y en mi corazón. Pero la mujer creía que era... No, yo tengo confianza en ese versículo. Ahí va a haber una enemistad entre esa mujer que no es la esposa de él y él. Y se van a separar. Cualquier texto, sin un contexto, rápidamente se convierte en un pretexto para los planes e ideas personales. Entonces, por eso es que es necesario saber, como dice el título de esta lección, ¿por qué se necesita la interpretación bíblica? Bueno, comenzamos el día domingo 3 de mayo. Presuposiciones, o sea, prejuicios. Ya iré a leer la Biblia con ideas ya preconcebidas. Voy a buscar lo que a mí me conviene, lo que yo quiero conseguir, pero que coincida con lo que yo estoy pensando, que la Biblia está de acuerdo con lo que yo estoy pensando. Y cuando suena algo diferente allí a lo que estoy pensando, entonces me cuesta aceptar ese texto. Dice, lee Lucas 24, 36 al 45. Es interesante, ¿verdad? Antes de leer esto aquí, ¿qué impidió que los discípulos que estaban muy familiarizados con la Escritura vieran el verdadero significado de la palabra de Dios? Incluso cuando los acontecimientos predichos en ella se habían desarrollado ante ellos. Uno busca Lucas, capítulo 24, versículo dice aquí, 36 al 45. Dice el libro de Lucas, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían el Espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos, bueno, ese proceso. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, él les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron pez asado, pan con miel, etcétera, etcétera. El versículo 44 dice, y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario, todavía no había muerto, pero yo le digo que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Antes que yo muriera, yo le expliqué todo esto. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les digo, estas son las palabras que os hablé, Lucas 24, 44, estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, yo les decía, de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, en todo el Antiguo Testamento. Mira la validez del Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Por eso en el versículo de Lucas 24, 27, cuando iban estos discípulos camino de Maús,
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús, que los acompañó, ya no se dan cuenta, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía, para que entendieran lo que la Biblia había predicho, cómo iba a ser su muerte, pero ellos no entendían, hasta su cabeza estaba embolatada, allí estaba enredada. Había presuposiciones, ellos concebían el asunto concebían la venida de Jesús de otra forma. Entonces, una cita, quiero compartirla aquí brevemente en Mensajes del Tomo 1. Dice, los discípulos, la página 23 de Mensajes Selectos, tomo 1. Los discípulos que iban a Emmaús necesitaban ser desenredados, oigan, en su interpretación de las Escrituras. Jesús caminó con ellos bajo la apariencia de un hombre que conversaba con ellos. Comenzando con Moisés y los profetas, le instruyó en todas las cosas concernientes a él mismo, que su vida, su misión, su sufrimiento, su muerte fueron precisamente como había predicho la palabra de Dios. Les abrió el entendimiento para que pudiesen entender las Escrituras. Cuán rápidamente enderezó los extremos enredados, los discípulos, y mostró la unidad y la veracidad divina de las Escrituras. ¿Cuántos hombres en estos tiempos necesitan que se les abra el entendimiento? Palabra de nuestro Dios. Interesante, ¿verdad? Esta cosa que estamos leyendo. Y en Eventos de los Últimos Días también hace referencia la página 13. Dice, antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones. Fíjense que las presuposiciones. Yo tenía un concepto de quién era Jesús y cómo era, qué tenía que hacer Jesús. Ellos tenían en la cabeza sometido. El Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel a quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar. Oiga, desterraron de su mente. El prejuicio era tan grande. El prejuicio, ya lo que ellos concebían de cómo debería ser Jesús, que se les olvidó, sacaron de su mente lo que verdaderamente tenían que interpretar de a qué venía Jesús a esta tierra. Ellos estaban preocupados ya por el yugo político de Roma que los tenía pisoteados. Y como tal, esa era su gran preocupación. Y borraron lo que realmente era la interpretación exacta, que Jesús tenía que padecer, tenía que sufrir, tenía que crucificarlo. Pero mire como un prejuicio, como una idea preconcebida, uno se mete a leer la Biblia y resulta que no entendemos por estar pensando aquí con el problema, con la dificultad. La mente no se abre porque queremos oír y leer lo que necesitamos, entre comillas, para que nos resuelva una situación que no entendemos. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar y cuando llegó el momento de prueba, lo encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó su esperanza igual que si no se lo hubiese predicho. Estaba predicha la muerte de Jesús, pero era tan terrible. Se le explicó la razón por qué tenía que morir Jesús, pero para ellos era más importante encontrar en Jesús un libertador que lo sacara del yugo romano. Para usted es más importante encontrar una cita bíblica que le justifique sus propias ideas. Y está leyendo el versículo que dice que no es así, pero no lo entiende porque usted anda buscando una cita que le diga que está de acuerdo con su pensamiento, con mis pensamientos. Son presuposiciones terribles que se manejan en la cabeza de nosotros. Dice la revelación, nadie aborda el texto en el folleto, nadie aborda el texto de la Escritura con la mente en blanco. Todo lector, todo estudioso de la Escritura se acerca a la Biblia con una historia particular. Incluso los discípulos tenían sus propias ideas concretas de quién era el Mesías y que suponía que debían hacerse según las expectativas de su época. Sus fuertes convicciones le impidieron una comprensión más clara de esto. ¿Cuáles convicciones? Sus fuertes convicciones de ver a Jesús simplemente como un político que lo iba a liberar, como un Mesías que iba a destruir con Roma y ellos iban a montarse en el poder.
Cuando muere Jesús, no interpreta, se le olvidó todo lo que le ha sido revelado. Todos tenemos una cantidad de creencias acerca de este mundo, sobre la realidad última, sobre Dios, que presuponemos o aceptamos. Nadie se acerca a la Biblia con una mente vacía. Si, por ejemplo, la cosmovisión de alguien descarta categóricamente cualquier intervención sobrenatural de Dios, si alguien no cree que Dios hace milagros, esta persona no leerá ni entenderá las Escrituras como un relato verdadero y confiable de lo que Dios ha hecho en la historia, sino que lo interpretará de manera muy diferente de alguien que acepta la realidad sobrenatural. No es posible alcanzar la neutralidad total o la objetividad absoluta. El estudio de la Biblia y la reflexión teológica siempre suceden en el contexto de las presuposiciones sobre la naturaleza del mundo y de la naturaleza de Dios. Pero lo bueno es que el Espíritu Santo puede abrirse paso y corregir nuestras limitadas perspectivas y presuposiciones al leer la palabra de la Escritura. Con una mente abierta y un corazón honesto. La Biblia asevera repetidamente que hubo gente de procedencias muy diferentes que pudo entender la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Eso está claro, ¿no? Estas presuposiciones tienen que acabarse en nuestra cabeza. El mensaje selecto, tomo 1, la página 21, dice la revelación. Oiga esto. Las mentes humanas varían. Las mentes que difieren en educación y pensamiento reciben impresiones diferentes de las mismas palabras. Y es difícil que por medio del lenguaje una persona le dé a otra de diferente temperamento, educación y hábitos de pensamiento exactamente las mismas ideas en cuanto a lo que es claro, nítido en su propia mente. Usted lo puede entender completico, pero para que pensar que con las palabras que usted tiene y yo tengo, usted me va a entender a mí exactamente para lo que para mí es claro y perfecto y bien definido, es muy difícil. Él por su cultura, por su formación, como dice aquí, las mentes humanas varían. Las mentes que difieren en educación y pensamiento reciben impresiones diferentes de las mismas palabras. La misma palabra dicha a un campesino, la misma palabra dicha a una persona que sabe leer y escribir, el campesino que sabe leer y escribir, el universitario, el que simplemente no fue a una escuela, o sea, la misma palabra dicha a esa variedad de personas pueden causar efectos diferentes en la mente de esas personas. La pueden entender en el vocabulario, en el lenguaje, en el idioma, pero la manera como eso encaja en la mente da a depender de esa formación, de la predisposición que tiene para que esa mente esté lista a captar lo que el lenguaje, lo que en sí las letras usted está transmitiendo y yo transmito cuando estoy hablando aquí. Dice, y es difícil que por medio del lenguaje una persona le dé a otra de diferente temperamento, educación y hábitos de pensamiento exactamente la misma idea en cuanto a lo que es claro, nítido en su propia mente. Sin embargo, para los hombres son raros y de mentalidad recta, puede ser tan simple y claro como para transmitir su significado para todos los fines prácticos. Si el hombre con el cual se comunica no es sincero, oiga, y no desea ver y comprender la verdad, está prejuiciado, dará vuelta a sus palabras y lenguaje en todo respecto para que se adapte a sus propios propósitos. Viciará el sentido de sus palabras, dará alas a su imaginación, las torcerá de su verdadero significado y luego se atrincherará en la incredulidad, pretendiendo que los conceptos son todos erróneos. Mire lo que hace una persona cuando te está oyendo y me está oyendo a mí y está prejuiciada, tiene aquí algo preconcebido, tiene ideas que ya ha leído mucho en internet, le han metido muchas cizañas, y cuando la verdad llega y tiene ese montón de cosas aquí, si no aparta eso para ver si lo que está oyendo, diciendo la persona es correcto, hermano mío, no va a entender y va a tratar de justificarse, en vez de te oye a ti, pero pensando es cómo te rebate a ti o a mí. Y las mismas palabras que para ustedes pueden ser muy claras, para ellos no son claras. Por eso es que esto es un misterio. Porque dependiendo del tipo de la mentalidad que esté aquí,
no importa, desde un niño hasta un campesino, hasta alguien iletrado, hasta el más letrado, si el Espíritu Santo obra, ese deja el mensaje a la manera de pensar de la persona, pero que va a ser el mismo para todas las personas. Rectitud, no rectitud como usted la quiera pensar y actuar, ¿verdad? Como usted la concibe, pero que es rectitud. Bueno, va a servir para el campesino, va a servir para el niño, va a servir para el adulto y para el más letrado. Honestidad, no decir mentira. Cada quien lo va a entender. Ah, mentira, si la mentira a mí me comienza a pensar, si mentira significa, mentira es terrible. Cada quien lo va entendiendo el concepto de mentira de acuerdo a su cosa, a su idiosincrasia, a su educación, a su manera de pensar que tiene aquí en la cabeza. Y el Espíritu, al impresionarla, lo importante es que aborrezca la mentira, aborrezca lo que es pecado, aborrezca la injusticia. Que sabiendo hacer lo bueno, no lo haga. El Espíritu va a impresionarlo de manera especial. Entonces, estas cosas, hermano mío, son maravillosas y las voy a seguir compartiendo en la medida que vamos avanzando con el estudio. Traducciones e interpretación. Ese fue el día domingo. La Biblia se escribió en idioma muy antiguo, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y muy viejos son idiomas. El Antiguo Testamento principalmente en hebreo, con algunos pasajes en arameo, mientras el Nuevo Testamento se redactó en el griego koiné. La mayoría de la población mundial actual no habla ni lee estos idiomas, por lo tanto la Biblia tiene que ser traducida en diferentes idiomas modernos. Los originales, bueno, yo no sé leer ni el hebreo, ni el arameo, ni el griego en koiné. Ok, pero entonces hubiera un hombre que Dios lo iluminó, le dio inteligencia y sabiduría para que tradujese a los diferentes idiomas que existen en el mundo estas palabras, al castellano, al inglés, al portugués, al alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Y tomando como referencia esos manuscritos que están en esos idiomas originales. Era válido para que no quede solamente para los hebreos, solamente para los puros allí, los griegos. No, este es para todo el mundo. Y como todos no hablamos una misma lengua, entonces la Biblia tiene que escribirse, traducirse, que si lo que está en griego, pasarlo a castellano, lo que está en hebreo, pasarlo al español, al castellano. Pero como todo buen traductor sabe, toda traducción siempre implica algún tipo de interpretación. Algunas palabras en un idioma no tienen un equivalente exacto en otro. El arte y la habilidad de traducir cuidadosamente y luego interpretar textos bíblicos se llama hermenéutica teológica. Esta de interpretar el texto es lo que se llama hermenéutica. El que traduce del original al castellano, y por eso muchas traducciones bíblicas, lo que está haciendo es encontrar para el momento que él está traduciendo. El año 1900, bueno, había Biblia, por ejemplo, la Casiodoro Reina, 1909. Para esa época habían vocabularios que eran comunes, que eran populares, que la gente entendía. Cuando se decía una palabra, la entendía la mayoría de los seres humanos. Entonces, quienes traducen en ese momento tratan de que la original, la palabra que tenga original, trasladarla al manuscrito, a la Biblia esta que se va a vender, de una manera que la puedan entender la gente de 1909, en el caso de la Casiodoro Reina. Unas palabras que fueron escritas comenzando la era cristiana. Que en el 2020 hay una traducción. Se tratan de colocar palabras que ya en este momento nosotros podamos entender. No palabras del siglo XVIII y XIX, por ejemplo, lo que siempre se utiliza. La túnica, allá que aparece en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Aparece así esa palabra en la Biblia, pero túnica. ¿Qué es túnica? Diría un muchacho de hoy en día. Ese es vestido. Pero si meten túnica, entonces tienen que buscar un diccionario que aquí, y así una cantidad de palabras que de pronto se entendían en aquel momento porque la gente la manejaba en ese momento. Pero ya en este tiempo hay que hacer la variante, no es que se está cambiando la palabra, no, la misma palabra como la decimos hoy en día. Es como la palabra amor, pues en castellano uno dice, yo amo mucho a la hermana tal. Entonces esa palabra amor tiene muchas connotaciones. Como la amas porque estás enamorado de ella, la amas porque es una buena vecina, la amas porque es una buena hermana que da buen testimonio en lo espiritual. Si la palabra amor que en castellano no da para hacer esas excepciones, sin embargo en griego la palabra amor, pues un amor erótico, un amor filial, un amor de la ágape, entre hermanos. Entonces cuando se escribe en el griego la misma palabra amor, sí hace la diferencia, ¿verdad? Amémonos unos a los otros. Como yo amo a una mujer, como la mujer ama a una mujer, no, ese amor es ese amor de coinonía, de hermanos.
ámense como la esposa al esposo, el amor filial. Pero entonces, en castellano es puro amor, no dice amor filial, amor, el ágape, o el amor, el otro, el erótico, que es el sexual. En el griego sí especifica. Entonces, cuando se hacen las traducciones, se trata de darle la mejor palabra, el mejor sentido de la frase del mismo original, pero que se entiende en el 2020. Adaptando las palabras no para cambiar ni transformar ni quitarle valor al texto, sino para que la persona lo entienda mejor. En ese esfuerzo muchas veces algunas traducciones cambian el sentido de esos originales o de las traducciones del finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, porque tratan de hacerlo tan popular que se pierde la esencia. Hay que cuidado que hay que tener para que siempre el sentido el original se mantenga. Y como uno, bueno, pero ¿cómo hace uno que aquí? Mire, la primera lectura que le di cuando comencé: el Espíritu Santo tomará lo de Jesús, el mismo que reveló las Escrituras va a tomar de lo de Dios, el que conoce los pensamientos de Dios, el que conoce las profundidades de Dios, y te lo va a revelar a ti y a mí. Fue lo que prometió el Señor Jesucristo. Tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Así que no se enrolle con eso y se complique que es el idioma que está aquí con todo esto que yo he hablado aquí. Pero es necesario que llegue a todos los idiomas, ¿verdad?, la traducción de esos originales al idioma nuestro lo más genuino posible, entendiendo que cada traductor está viviendo un momento histórico, tiene que colocar palabras que en ese momento histórico tengan sentido. La evolución del tiempo, sí, entonces ya hay que buscar palabras que evolucionen, que se adapten a ese tiempo, en el sentido de que corresponda a lo mismo que originalmente cuando se dio en el Antiguo y cuando se dio en el Nuevo Testamento. No robará. De eso pasa el tiempo, que el tiempo, la palabra viene siendo la misma, pero quizás se va a encontrar otra forma de decir lo mismo, decirlo de otra forma, pero igualita. El principio es el mismo. No apropiarse de las cosas que no te pertenecen a ti o a mí. Dice 1 Corintios, lee 1 Corintios 10, 14, 26, por ejemplo 12, 10 y otros textos allí. En todos estos pasajes anteriores vemos la idea de interpretación y traducción. Incluso Jesús tuvo que explicarle el significado de la escritura a los discípulos. ¿Qué nos dice esto acerca de la importancia de la interpretación? Especialmente el libro de Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaró en todas las escrituras lo que de él decía. O sea, Cristo mismo, a pesar de que les explicó anteriormente de que lo iban a matar, que iba a padecer, no entendieron, estaban pendientes del yugo romano que Jesús se lo quitara de encima. Aquí estamos viendo que Jesús tuvo entonces que después que el Espíritu Santo, ¿verdad?, obró, se dejaron utilizar por el Espíritu Santo, permitió Dios, ahora sí van a entender, y le explicó lo que él había explicado anteriormente, que no lo habían entendido por tanto prejuicio. Ahora sí, su mente estuvo abierta para entender lo que Jesús les quería decir, les quería explicar. Qué maravilloso, ¿verdad?, porque es la palabra de nuestro Dios. La palabra griega hermeneo, de la que proviene la palabra hermenéutica, interpretación de la Biblia, se deriva del dios griego Hermes. Hermes era considerado el emisario y mensajero de los dioses, y por ende era responsable de, entre todas las cosas, traducir mensajes divinos para el pueblo. Por eso que dice hermenéutica, viene de Hermes, ese dios griego. Hermes traducía el mensaje de los dioses para el pueblo. Aquí toda esta cantidad de hombres que trajeron la Biblia tratan de hacerla, que la podamos leer en cualquier idioma, pero hacen falta las personas que la expliquen, que traten de decir, estoy leyendo una parábola, estoy leyendo una metáfora, una profecía, ver el mensaje completo. Este mismo tema que está aquí en Marcos también se habla en Lucas, entonces tú lo puedes ver un poquito más completo. Entonces uno va con la instrucción que le ha dado el pastor, el sacerdote, el hermano, el laico, el que sea, ¿verdad?, que se dice está tomado por Dios. Uno oye y hace como los berianos, pues. Lo que Pablo predicaba lo chequeaba. Vamos a ver si lo que está diciendo Pablo es verdad. Usted pide revelación de Dios, pide dirección de Dios, y tenga la seguridad que el Espíritu Santo no nos va a dejar chasqueado. El Espíritu Santo va a actuar para que podamos comprender exactamente lo que el Señor quiere que podamos entender. Leo los berianos en Hechos 17. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra. ¿De quién? Pablo y Silas, que estaban en Berea. Versículo 17, 10. Estoy leyendo ahora el 11. Recibieron la palabra de Berea
con toda solicitud, o sea, listo, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, para ver si estas cosas eran así. Será Pablo, será Silas, pero yo voy a chequear si estas cosas son así. Tengo que oírla. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y luego, lo que leyó Pablo, yo también lo puedo leer aquí en las Escrituras. La explicación que da Pablo, vamos a chequearla aquí en las Escrituras, a ver si es verdad, si le está poniendo, si le está quitando, si le está dando la vuelta a la cosa, si es su propia conveniencia. ¿Cómo hacen los verianos? Esa es la actitud de todo cristiano. Vamos a chequear. No, que tú estás desconfiando del pastor, estás desconfiando del director, estás desconfiando de la hermana que es una mujer de Dios. Nadie está desconfiando. Estoy confirmándome en mi mente lo que se está diciendo y pidiendo al Espíritu que más que leer, el Espíritu pueda impresionar mi cabeza para que quede el mensaje que Dios quiere que se provoque en mi corazón. La palabra, ok. Dice la revelación, no necesitamos saber el idioma original para poder entender las verdades fundamentales reveladas en la Escritura, aunque tener ese conocimiento lingüístico podría ser provechoso. Excelente, excelente. Sin embargo, incluso con una buena traducción, una interpretación correcta de los textos también es importante, como vimos ayer en Lucas 24:27. Ese es el propósito clave de la hermenéutica, transmitir con precisión el significado de los textos bíblicos, transmitir exactamente que lo que esté escrito allí es perfecto, tiene sentido. Sin embargo, incluso con una buena traducción, todo funciona bien. Ok. Y ayudarnos a la hermenéutica a saber cómo aplicar correctamente las enseñanzas del texto a nuestra vida actual. Como lo muestra el versículo de Lucas, mencionado arriba, Jesús hizo esto por sus seguidores. Imagínate lo que debe haber sido es tener a Jesús mismo interpretando un pasaje de la Biblia para usted y para mí. Quisiera añadirle, el problema no es tanto las traducciones, es la interpretación del texto que solo el Espíritu Santo puede colocar en nuestra mente. El texto puede estar correctamente traducido, como todo lo que Jesús habló de sí mismo, y los discípulos también lo sabían, pero una cosa es leer y otra leer y entender por el Espíritu. Los discípulos sí la sabían, tenían la traducción directa, pues Jesús mismo diciéndole lo que le iba a pasar, porque luego se escribió, ¿no? Ellos no lo leyeron porque estaba escrito, lo oyeron directamente de Jesús. No vale que directamente del originalito pues saliera la expresión de qué le iba a pasar a Jesús antes de llegar a la muerte de cruz. Hasta la muerte de cruz Cristo se les anunció. No bastó oír, nosotros leer el texto. Hermano, si no hay Espíritu Santo no se entiende. Si hay prejuicio en esta cabeza no se entiende. Si vamos a la Biblia pretendiendo que ella diga lo que yo quiero que ella diga, y no que ella diga lo que Dios quiere que yo oiga o me diga, no hay vida. Hay que ir con una mente abierta. ¿Qué me dice Dios? ¿Explicaron esto? Bueno, vamos a buscarlo aquí en la Biblia. Señor, ilumíname. Toma el Espíritu Santo de los Jesús y ponlo en mí. Así como se lo revelaste a Pablo, a Silas, al pastor, al otro aquí, que al otro allá, al anciano, pues también dame esa palabra. Ponla en mi corazón. Entonces, no basta, no que la traducción, que por eso es que no entiendo, no, hermano. Las traducciones, por más imperfectas que sean, allí hay palabra de Dios. Allí hay palabra de Dios. Si la ampliaron un poco que está distorsionado, el Señor, por salvaguardar tu alma, salvaguardar tu alma, el Señor va a actuar, el Espíritu Santo va a actuar. Hay revelaciones que si los borrachos comienzan a hablar de la palabra de Dios, y hablan y dicen palabra de Dios. Y hay gente que oyéndole al borracho la palabra, se convierte. Pero ¿cómo es posible si es un instrumento del diablo? Será un instrumento del diablo, pero el Señor lo que está hablando es palabra de Dios, no es palabra del borracho. Dice en el libro de Evangelismo. Entonces esa palabra, la que sale, no vuelve vacía. Que es un instrumento sucio, cochino, sí, pero esa es su experiencia. Pero la palabra tiene poder. Porque quien la va a imprimir, quien va a causar el efecto cambiante, es el Espíritu Santo. Entonces, que la traducción, que esto aquí, que mire, que esta palabra aquí, deje que el Espíritu lo impresione. Él es el que va a colocar la verdadera interpretación de lo que usted está leyendo allí. Los discípulos sabían todo, conocían perfectamente el versículo,
Se lo dijo directamente el autor del versículo. Se lo dijo el mismo Dios. Y eso le valió para interpretar por qué mataron a Jesús. Estaban descorazonados, lo leímos anteriormente. ¿De qué le valió estar con Jesús directamente? ¿De qué le valió oír la traducción directamente? No del texto, sino de la fuente original. Eso no lo preservó, hermano. Para aquellos que no, que el originalito, o allí original, eso, ahí sí me voy a convertir. No, hermano, usted no puede oír directamente de Jesús como los discípulos. Y se pierde, y no se pone pila, como Judas también lo oyó directamente de Jesús, terminó ahorcado. Y los discípulos, se está yendo Jesús para el cielo, hecho los apóstoles, capítulo 1, y cuando va a establecer reino, imagínense ustedes, tuvieron que pasar pues 10 días en el aposento alto y de negarse a sí mismo, que el Espíritu hiciera una obra de transformación, para que el Espíritu Santo pudiera derramarse. Ahí fue donde comprendieron a plenitud la misión que tenían que hacer. Bueno, hermano mío, así son las cosas. La Biblia y la cultura, martes 5. Dice, es útil tener un conocimiento previo de la cultura del cercano oriente para comprender algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, la cultura hebrea atribuye la responsabilidad de una persona por actos que no cometió. Oiga esto, la cultura hebrea atribuía la responsabilidad a una persona por actos que no cometió, pero que permitió que sucedería. La cultura hebrea atribuía la responsabilidad a una persona por actos que no cometió, pero que permitió que sucediera. Por lo tanto, los escritores inspirados de la Escritura comúnmente le atribuyen a Dios el tener parte activa en lo que en nuestra forma de pensar occidental diríamos que Él permite o no impide que suceda. Como, por ejemplo, el endurecimiento del corazón del faraón. Lo que Dios permite que suceda, aun cuando no lo ha hecho Él, Dios se hace responsable. Un ejemplo concreto, el libro de Job. Job capítulo 2 dice, el versículo 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Oiga lo que viene aquí. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Dios asume la responsabilidad de que arruinó a Job. Y fue Satanás que lo hizo. El principio que acabamos de leer. Aunque no lo hizo, como dice aquí, por ejemplo, la cultura hebrea atribuye la responsabilidad a una persona por acto que no cometió, pero que permitió que sucediera. Dios permitió que Satanás hiciera eso. Él asume la responsabilidad. Es un principio fundamental cuando uno lee la Sagrada Escritura. Y aquí estamos viendo el ejemplo de Job. En el libro Eventos de los Últimos Días. En la página 27 de este libro, dice, Dios asume la responsabilidad por aquello que permite que ocurra o que no impide que suceda. Éxodo 7.3, que se compara con Éxodo 8.32, caso del faraón. Primera de Crónicas 10.4 y 13.14. Allí hay ejemplos bíblicos, ¿verdad? Cuando Saúl se permitió meterse la espada él mismo, ¿verdad? Y luego dice, Dios lo mató. Vamos a buscarlo allí para que podamos ver este ejemplo clarito. Primera de Crónicas 10.4. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan el escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Ahora el versículo 13 y 14. De Primera de Crónicas 10. Mire, Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Versículo 13. Primera de Crónicas 10. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, porque consultó al adivino, ok, y no consultó a Dios. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató. O sea, Dios asume la responsabilidad que mató a Saúl, pero Saúl fue el que se mató. Por permitirlo, Dios lo asume. Los juicios que caen sobre la tierra es porque Dios lo está permitiendo. Si no, no cayera. Él es responsable.
Aunque Satanás es el que está obrando, pero Dios sabe por qué lo permite. Dios tiene un propósito con cada una de las cosas que suceden aquí en la tierra. Uno de esos principios pues, que hay que tener en cuenta aquí. Aunque Dios les habló a generaciones específicas, se aseguró de que las generaciones futuras que leyeran la palabra de Dios comprendieran esas verdades que trascienden las circunstancias locales y limitadas durante las cuales se escribieron los textos bíblicos. Paralelamente, piensa en por ejemplo, la álgebra. ¿Significa esto entonces que la verdad y los principios de esta rama de la matemática están limitados solo a ese tiempo y lugar? En Hechos 17:26, el apóstol Pablo da una perspectiva interesante sobre la realidad que a menudo pasamos por alto al leer el versículo. Afirma que Dios nos hizo a todos de una sola sangre. Si bien tenemos mucha diversidad cultural, bíblicamente hablando existe un vínculo común que une a todas las personas a pesar de sus diferencias culturales. Y eso es porque Dios es el creador de toda la humanidad. Nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de salvación no se limitan a una sola cultura. Todos necesitamos de la salvación que ofrece el Señor Jesucristo. La cultura también plantea algunas cuestiones hermenéuticas importantes. ¿Está condicionada culturalmente o por lo tanto solo es pertinente a esa cultura en lo que afirma, hablando de la Biblia, o el mensaje divino dado a una cultura particular trasciende a esa cultura y les habla a todos los seres humanos? La respuesta es correcta, sí. ¿Qué sucede si nuestra experiencia cultural se convierte en la base y la prueba de fuego para nuestra interpretación de las Escrituras? Sería algo completamente absurdo, ¿verdad? El mismo principio del álgebra que fue en el siglo IX y sigue siendo el mismo principio del álgebra hoy en día, el mismo principio se aplica a la verdad de la palabra de Dios. Aunque la Biblia se escribió hace mucho tiempo en culturas muy diferentes a la nuestra, las verdades que contiene son tan relevantes para nosotros hoy como para sus primeros receptores. Sea la cultura donde la Biblia llegue, la Biblia está por encima de toda esa cultura. Los principios no cambian. Los 10 mandamientos se adaptan a todas las culturas porque vienen de Dios. Los hombres venimos de un solo tronco común, como dice Hechos 17, de Adán y de Eva, progenitores de Dios. Dios fue quien los formó a ellos y de allí se expandió por toda la humanidad. La enseñanza para Adán y Eva hasta el último que existe en esta tierra, los principios son los mismos. No se importa si es chino, si es africano, si es europeo, los principios son los mismos. Principio como principio, vayan a ver reglas, que si normas, quítate el zapato al entrar a la congregación, que mira que si te arrodillas aquí, bueno, ya eso es. Pero el principio de los 10 mandamientos básicos, como están revelados en la palabra de Dios, son los mismos. Por ejemplo, el principio de Deuteronomio 22:5, pues el hombre tiene una vestimenta específica, la mujer tiene una vestimenta específica. No vestirá al hombre como la mujer, ni la mujer va a vestir como el hombre. Aunque el vestido de las mujeres en el tiempo de Jesús fuera parecido al vestido de los hombres, había una distinción exacta. Cuando se colocaba un hombre una vestimenta, nadie se podía confundir que se parece a una mujer. Cuando una mujer se ponía una vestimenta, nadie podía decir se parece a un hombre. Dios quería establecer una diferencia perfecta, como hombre, como mujer, femenino, femenino, masculino, masculino, no unisex. El principio es el mismo para China, para Pekín, para Rusia, para África, para todo. Aunque los escoceses que andan con una faldita corta aquí y las mujeres, hay una diferencia entre la forma de vestir de un hombre, de aquel de allá, de Escocia, como también como el de la mujer. Todo esto es para decir que los principios son inmutables, las culturas no los modifican. Dios, cuando dio esos principios desde Génesis hasta Juan, cuando escribe el Apocalipsis, trascienden, van más allá de lo que la cultura hoy quiere tener como aprobado. Hay cosas que coinciden, otras cosas que no coinciden. Pues. Palabra de nuestro Dios. Miércoles, ¿quién pidió que las personas de estos pasajes de San Juan 9:39, Juan capítulo 9, versículo 35, ¿quién pidió que esta gente no aceptara la verdad bíblica? San Juan 9, palabra de Dios. Mire cómo dice. Juan 9:35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió el muchacho que había sido curado de los ojos: ¿quién es? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto
el que habla contigo, Él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, los que ven, sean cegados. Oiga eso. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Él le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Si fueres ciegos, no tendrías pecado, porque no sabe lo que es pecado, ¿verdad? Mas ahora, porque decís, vemos, que ustedes saben y que ustedes pueden discernir que el milagro que hizo Jesús viene del diablo y no de Dios. Ustedes se la dan de que saben mucho, vuestro pecado permanece. Había un prejuicio también montado en esta gente. El pecado, no querer aceptar a Jesús. Malinterpretaban estas cosas sagradas. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo esto. Es fácil considerar con desprecio a los líderes religiosos que rechazaron a Jesús a pesar de una evidencia tan poderosa. Aquí estamos hablando, hermanos, de nuestra naturaleza pecaminosa y la caída. Dice, no es simplemente que nuestro proceso de pensamiento humano se emplee fácilmente para fines pecaminosos, sino que nuestra mente está mal, hermano. Y nuestros pensamientos se han corrompido por el pecado y por lo tanto se han cerrado a la verdad de Dios. Las siguientes características de esta corrupción se pueden detectar en nuestros pensamientos: el orgullo, el autoengaño, la duda, la distancia y la desobediencia. Una persona orgullosa se exalta a sí misma por sobre Dios y por su palabra. Esto se debe a que el orgullo lleva al intérprete a poner demasiado énfasis en la razón humana como el árbitro final de la verdad e incluso de las verdades que se encuentran en la Biblia. Esta actitud disminuye la autoridad divina de la Escritura. Algunos tienden a escuchar solo aquellas ideas que les son atractivas, aunque éstas contradigan la voluntad revelada de Dios. Dios nos ha advertido sobre ese engaño. Apocalipsis 3:17. El pecado también fomenta la duda, que nos hace vacilar e inclinarnos a descreer de la palabra de Dios. Cuando comenzamos a dudar, la interpretación del texto bíblico nunca conducirá a la certeza. Al contrario, quien duda se elevará rápidamente en una posición en la que juzga lo que es y lo que no es aceptable en la palabra de Dios. Está pisando un terreno peligroso. Es tremendo esto, ¿verdad? Quiero leerle de El Camino a Cristo este asunto de la duda, que es demasiado peligroso, ¿verdad? La página 165-166. ¿Qué hacer con la duda? El capítulo del Camino a Cristo. Muchos leen la Biblia de una manera que no aprovecha y hasta en numerosos casos produce un daño patente. Cuando el libro de Dios se abre sin oración ni reverencia, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios y no armonizan con su voluntad, oiga, el intelecto queda envuelto en dudas y entonces con el mismo estudio de la Biblia se fortalece el escepticismo. El enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. Cuando los seres humanos no procuran estar en armonía con Dios, oiga, en obra y en palabra, por instruidos que sean, oiga, cuando los seres humanos no procuran estar en armonía con Dios, en obras y en palabra, por instruidos, por muy sabios que sean, quedan expuestos a errar en su modo de entender las Sagradas Escrituras. Y no es seguro confiar en sus explicaciones cuando los seres humanos no procuran estar en armonía con Dios y en obras y en palabras, como dice aquí. No es seguro confiar en sus explicaciones. Quienes escudriñan la Biblia para buscar discrepancias no tienen penetración espiritual. Con visión distorsionada encontrarán muchas razones para dudar. Ahora bien, disfrácesela como se la quiera. La causa real de la duda y del escepticismo, yo como que no creo en eso. No sé, pero esto como está raro. Mire, la causa de todo eso es que en la mayoría de los casos el amor al pecado es, en la mayoría de los casos, el amor al pecado. Las enseñanzas y las restricciones de la palabra de Dios no agradan al corazón orgulloso que ama el pecado. Y quienes rehúsan obedecer lo que ella requiere están listos para dudar de su autoridad. Para llegar a la verdad hemos de tener un deseo sincero de conocerla y en el corazón buena voluntad para obedecerla.
disfrácesela como se quiera. La causa real de la duda y el que no quieren creer en Dios es, en la mayoría de los casos, ¿cuál es la causa? El amor al pecado. Que no quiere aceptar, que no cree, que hasta que no le expliquen el versículo, que esto aquí, que para allá, que el otro, él está como dudoso aquí. El pecado, el problema es el pecado. Porque hay diferencias doctrinales a veces entre los mismos hermanos. Aquí está revelado lo que está aquí escrito. Aquí no, pues yo no entiendo. Sácame, y tú le sacas cita y le sacas otra cita y no entiende. Está en pecado. No le eche tanta cabeza. Hay pecado en su vida. Ese que le está enseñando vive conforme a la palabra y lo que dice está conforme, da testimonio de lo que dice. ¿Cómo está la familia de esa persona? ¿Cómo son sus hijos? ¿Cómo es su esposa? ¿Cómo es la vida de esa persona? Va a encontrar que hay pecado. Y con pecado no se puede entender la palabra de Dios. Y transmitimos enseñanzas erróneas. Esto no es que en 2 y 2 es 4 y lo puede decir un borracho, lo puede decir un adulto, lo puede decir un ladrón. No puedes. Esta palabra, al decirse, palabra de vida. Pero esta palabra, el que la está pronunciando para poderse dar a entender, no como la matemática que acabo de decir, en su realidad tiene que ser una persona que realmente, para que dé la explicación, pues, realmente esté viviendo a la altura, conociendo la palabra. Porque el otro caso que le coloqué, un borracho puede decir palabras. Bueno, está errado, pues. Y la gente agarra el versículo. El versículo. Pero ese versículo no es del borracho, es de Dios. Mientras que aquí alguien que se dice que es de Dios no está borracho, nada, sino que se cree un maestro instruido, que aquí, que para allá y que el otro. Y difiere y combate la Biblia y va contra la Biblia y combate una enseñanza bíblica. Y usted dice, ¿pero qué no entiende? ¿Por qué no entiende, hermano? No entiende porque están en pecado. Porque si el mismo Espíritu es uno para todo el mundo, el mismo Espíritu que revela la verdad, indistintamente, si va a mentir o no se va a mentir, te la va a revelar a usted, me la va a revelar a mí. Y vamos a coincidir. Eso no es que esté discutiendo tanto. Te presente la verdad, deje que el Espíritu me dé chance a mí a entenderla, a que se me revele. Dele chance al otro a que se le revele también, si dan la oportunidad de presentar esa verdad. Entonces, con pecado, mire, todos estamos, como dice, muerticos. No hay vida. Y finalmente, hermano, ¿por qué es importante la interpretación? Vaya a sacar usted la conclusión. En Nehemías, capítulo 8, versículos 1 al 3 y el 8, recordando esos pasajes, y leyó el libro delante de la plaza, Nehemías 8, 3, delante de la puerta, desde el alba hasta el mediodía, y todos los que podían entender, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Bonito, ¿verdad? Versículo 8, este es Nehemías 1, y leían el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Los que leían en ese momento de Nehemías 8 leían, respetaban la coma, vamos a decir en términos nuestros, el acento, el punto, de tal manera que la gente entendiera clarito en su propio idioma lo que Dios estaba diciendo. Pero bastaba eso solamente, que entender y comprender y la gramática, y exactamente el tipo lee perfectamente y ya usted fue impresionado por el Espíritu. No. De la explicación al hecho hay un gran trecho. El hecho de que tu vida y mi vida realmente la impresione eso que estás leyendo, y quien impresiona es el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo, del mismo Jesús, pues, no lo pudieron comprender los discípulos. No porque Jesús explicara mal, no es porque Jesús no sabía manejar la hermenéutica. No, era el corazón de los oyentes. Estaban en otra onda. Aún cuando andaban para arriba y para abajo, comían, dormían, veían todas las acciones de Jesús. Judas se perdió estando allí con Jesús. Los discípulos, si no abren su corazón al Espíritu, si no oyen el llamado del Espíritu, también se pierden. Yéndose Jesús al reino de los cielos, y todavía estaban allí cavilando que Cristo no le estableció el reino que quería. Esto no es tanto de que me expliquen perfectamente. Es que el explicador por excelencia, el que va a grabar la lectura de estos textos sagrados, de este misterio tan tremendo, es el Espíritu Santo. Que si no está en ti, ni está en mí, todo esto es bla bla, es como símbolo que resuena. Entonces vale la pena
interpretar la Biblia como tiene que ser, oír a nuestros hombres y mujeres que nos explican estas cosas sagradas, pero permitir, como los bereanos, ir y revisar lo que me explicaron, si es así como están diciendo, que el Espíritu, así como los confirmó a ellos, me confirma a mí también, y verá usted que usted avanzará de victoria en victoria, en revelación en revelación. Dios le bendiga y rumbo a Jerusalén.